objetivo de la charla de hoy está dirigido como a tres tipos de personas. Por un lado, a los QC manuales, como para que tengan un poquito de contexto de lo que es automation. Para los TAEs, profundizar un poquito en buenas prácticas y en la construcción y en el desarrollo como tal. Y para el público en general, pues para que entiendan y tengan algo de contexto de lo que es este cuento del test automation. Bueno, la charla se llama Más allá del Page Object Model, porque para los que saben de algo de automation, cuando uno piensa en un framework de automation, siempre se le viene a la mente es el Page Object Model, que ahorita vamos a ver qué es. Pero resulta que en este mundo... ¿No me oís? En este mundo de automation hay una infinidad de patrones y de buenas prácticas que se pueden implementar, entonces ese es el objetivo que pretendo mostrarles en el día de hoy. No recuerdo si me presento, mi nombre es Diego Montoya, soy Test Automation en Globant ya hace casi 2 años. Actualmente estoy para la cuenta de Disney y estoy más enfocado en Automation Mobile, Android y iOS. Entonces, no siendo más, empecemos. Esta es más o menos la arquitectura de la presentación del día de hoy. Primero, como un breve contexto para que todos estemos en la misma página. La revisión de los patrones de alto nivel o buenas prácticas. Después, un poquito más en detalle en el desarrollo ya de patrones de diseño. Y al final espero que nos dé el tiempo para mostrar ya un framework corriendo y ejecutando ya pruebas funcionales reales. Listo. Empecemos entonces con el contexto. El framework. El framework en el desarrollo en general y en Test Automation es básicamente un software que sirve para construir otro tipo de software. Ahí está pues la definición como más técnica, pero básicamente sí es eso, un software que está compuesto de muchas herramientas y te sirve para construir otro tipo de software a partir de él. Y en el contexto de automation, aquí traje a colación una frase que escuché, creo que la primera vez que me metí en el mundo de automation, que fue en una entrevista que me hicieron, donde me dijeron que si quería trabajar de automation, y yo en ese tiempo no tenía ni idea qué era, y pregunté pues humildemente que qué significaba, y la chica que no tenía pues mucho conocimiento técnico, lo que me dijo, no, es un software para probar otro software, y efectivamente creo que esa es como la mejor definición que se puede dar. Un framework de automation es una aplicación que uno crea para probar otra aplicación. Y en el contexto de los frameworks, el código que escribimos en un framework son los casos de prueba automatizados. O sea, con un framework, lo que queremos, con un framework de automatización, lo que se desea hacer, el propósito, es brindar herramientas para que los testers o los TAE o los test automation, pues, puedan escribir test automatizados de una forma fácil y ágil. Y los principales responsabilidades o objetivos de un framework de automatización, pues es como les dije, implementar test automatizados, ejecutarlos y generar reportes. Básicamente esto, aunque en realidad pues tiene otro montón de cosas, pero a grosso modo en eso lo podemos definir. Y el otro término importante a tratar hoy es el de patrones. La charla se llama aplicación de patrones de diseño en la construcción de software. Entonces, un patrón es básicamente una buena práctica o una solución ya probada a un problema en un contexto específico. Es decir, algo que ya muchas personas hicieron y les funcionó, se convierte en un patrón. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, como buenas prácticas que han mostrado buenos resultados en la construcción de frameworks y de desarrollo en general, que les vamos a dar una revisadita. Los patrones se definen básicamente en términos de contexto, de problema y de solución. O sea, cuando uno habla de un patrón, tiene que decir en qué contexto se aplica, qué problema resuelve y de qué forma lo hace.
Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. El framework de automatización como tal se puede asemejar mucho a una aplicación normal, pues a una aplicación web, una aplicación móvil. Tiene ciertas similitudes. Empezando, por ejemplo, por el ciclo de desarrollo. Una aplicación la podemos hacer en metodología ágil o en cascada, asimismo puede ser un framework. Está muy ligado con la programación, pues obviamente para crear una aplicación programamos, para crear un framework de automatización también programamos. Se usan IDEs o herramientas para codificar en ambas. Se hace control de versiones, que es bastante importante. Una aplicación lanza de una aplicación lanzamos diferentes releases o diferentes versiones, lo mismo se aplica en un framework. Y las tecnologías que se manejan también son en cierto sentido similares, porque para crear una aplicación web usamos HTML, consumimos APIs, creamos el backend, creamos el frontend, si es móvil o si es, pues si es móvil usamos Android o iOS, eso mismo hacemos en un framework. Tenemos que entender todo este stack de tecnologías. Y en términos generales necesitamos pensamiento analítico, porque al final de cuentas todo se reduce a codificar. Entonces, para codificar tenemos que tener pensamiento analítico. Viendo el framework de desarrollo como una aplicación, también podemos revisar los atributos de calidad o los requisitos no funcionales, que aquí les traje como un listadito de los que son más importantes para el contexto del framework y para el contexto de esta presentación como tal, que es el desempeño, o sea, los tests automatizados deben dar resultados en el tiempo oportuno, deben ser resilientes, o sea, resistentes a los cambios, que no por cualquier cambiecito que hubo en la aplicación ya se me dañó la prueba, ya me dejó de correr, deben ser mantenibles, esto es súper importante porque así como la aplicación cambia, el framework de automatización también debe poder cambiar y adaptarse, debe ser fácil de leer tanto para los automation como para los tester manuales, debe ser estable, portable, o sea que se pueda ejecutar en varios entornos, extensible, es súper importante porque la idea principal de un framework es poder crear a partir de él, entonces extenderlo. Y debe ser interoperable también en el sentido que puede manejar diferentes navegadores, diferentes sistemas operativos, como es el caso del mobile con Android y con iOS. Y desde la perspectiva de framework como software, estos son los stakeholders o los interesados que participan y que interactúan con él como tal. Por un lado tenemos obviamente los test automation, que son los que lo desarrollan y lo crean. Los compañeros de calidad, los testers manuales, que posiblemente también se metan en el equipo para desarrollar a partir del framework, o que ven reportes, o que ven los informes de las regresiones hechas por el framework. El project manager, que es quien finalmente recibe los reportes y la información que nos genera el framework. Y la gente de DevOps, porque ya en un ecosistema completo donde está el framework y donde está la aplicación, los compañeros de DevOps son los que integran eso de forma que cuando se genere un nuevo release, se ejecuten automáticamente las pruebas automatizadas y con base en eso se diga si se puede salir o no a producción. A nivel técnico, ahí es donde nos apoyarían los de DevOps. Y por otro lado, tenemos también los desarrolladores y el Product Owner, que no, pues están más pequeños ahí porque no tienen tanta incidencia o tanta relación con el framework. Y bueno, el mensaje que quiero que se llene acá no es que automation y desarrollo es lo mismo, porque pues no tendría sentido entonces tener diferentes roles en las organizaciones o en los proyectos. Son similares, como ya vimos, pero también tiene una serie de diferencias que es importante aclarar aquí. En el mundo de automation nosotros tenemos una cantidad de desafíos que no se presentan tanto en desarrollo y que son específicos de nuestro campo. Por ejemplo, las llamadas asíncronas. En el sentido, asíncrono quiere decir que no se sabe en qué momento se va a obtener una respuesta. O sea, no,
una tarea no se sabe específicamente cuánto se va a demorar. Puede que se ejecute, puede que cuando vos cargues una página se te demore 1 segundo cargando, o puede que se te demore 10. Entonces, todo ese tipo de cosas lo tenemos que manejar en la construcción de frameworks automatizados. Las aplicaciones de hoy en día son cambiantes constantemente, entonces el framework se tiene que adaptar para soportar ese tipo de cambios. En automatización lo que nosotros hacemos es simular lo que haría una persona interactuando con la aplicación. Entonces nosotros tenemos que localizar los elementos que queremos interactuar, dónde queremos dar clic, hasta dónde queremos hacer scroll. Entonces todo eso tiene diferentes estrategias para encontrar el elemento como tal, y a veces es difícil dependiendo de la tecnología en que se tenga y en la que se haya implementado la aplicación. Hay casos de prueba que son bastante difíciles de automatizar, donde por ejemplo en una aplicación móvil hay que tener en cuenta la localización del dispositivo, hay que tener en cuenta los sensores. Puede que la aplicación solo te funcione si estás en cierta ubicación. Entonces, automatizar ese tipo de escenarios a veces puede ser complicado. Otro de los desafíos son las múltiples plataformas. Como ya mencioné, una aplicación se puede crear para Android y para iOS si el cliente así la necesita. Y la idea del framework es que soporte ambas plataformas. Puede que en web es todavía más implícito, pero hay que tenerlo en cuenta en la automatización, y son los navegadores. O sea, uno como usuario ve que todos los navegadores funcionan igual, pero desde la perspectiva técnica de automation son casi que mundos diferentes, y uno sin embargo le tiene que dar soporte a todos los navegadores. Y los últimos desafíos es la amplia gama de tecnologías que se manejan en este mundo, porque a diferencia de desarrollo donde tú te enfocas en backend, tú te enfocas en desarrollador iOS, de desarrollador Android o Web UI, nosotros en Automation tenemos que conocer casi de todas esas tecnologías. ¿Por qué? Porque dependiendo del proyecto en el que se esté o las necesidades del cliente, puede que nos toque automatizar una aplicación web, una aplicación iOS, una aplicación Android. Entonces uno no se tiene que volver experto como tal en el desarrollo de esa plataforma, pero sí tiene que tener conocimientos, así sea básicos, de la arquitectura, de la estructura y del desarrollo. Por el lado de los desafíos y por el lado de lo que como TAES queremos evitar. Entonces, cuando se crean scripts automatizados, los principales objetivos es que esos scripts sean, pues que sean como estables, que como no vamos a tener un usuario detrás ejecutando las pruebas, sino que es un script que nosotros programamos, él no va a tener la inteligencia de saber entonces en qué momento se cargó la página, si esta información está bien o está mal. Entonces nosotros tenemos que programar de forma que sean resistentes, o que no sean como frágiles, que no fallen muy fácilmente. Crear scripts que no sean, pues que no sea un mamotreto, que no sea una cosa grandísima, sino que sean más manejables. La idea es que los tests cuando se ejecutan sean independientes, que no sea que si un test me falló, entonces de ahí para adelante todos me fallaron, sino que tengan como estados o manejen información independiente. Queremos evitar código duplicado y la complejidad innecesaria, porque como ya les comenté, el stack de tecnología y las plataformas que manejamos son demasiadas, eso ya tiene mucha complejidad. Entonces, si a eso nosotros le sumamos un framework bien enredado, una forma de escribir scripts bien inmanejable, que solo la entendamos nosotros, entonces es una complejidad que lo ideal es tratar de evitarla. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo podemos hacer para crear un framework que cumpla con todas esas cosas que vimos, que atienda sus desafíos, que tenga en cuenta todas esas dificultades y que saque provecho de las plataformas y de las herramientas? Entonces, ahí es donde están nuestras amigas, las patrones de diseño o las buenas prácticas, que todos se basan básicamente en estos conceptos. Casi que para uno ser buen desarrollador o buen test automation, con que siga eso ya
casi que se puede graduar. El tema casi que se puede graduar de buen automatizador o de buen desarrollador. El tema es que aprender cada una de estas cositas no es tan fácil y puede que no se logre leyendo o simplemente investigando. La mayoría de estas cosas vienen es con la experiencia. Entonces aquí vamos a pasar rápidamente. Por ejemplo, cuando creamos un framework, uno siempre tiene que pensar que la aplicación va a cambiar. Pues porque esa es la realidad. Las aplicaciones salen release cada semana, sale release cada mes. Entonces el framework se tiene que adaptar a ese tipo de cambios. Es importante cuando diseñamos un framework separar las responsabilidades y en términos coloquiales no juntar peras con manzanas. O sea, uno de los principales principios de desarrollo y de automatización es separar las responsabilidades de todos los componentes que intervienen en un sistema. No reinventar la rueda. O sea, ya hay una cantidad de herramientas, plataformas y tecnologías que existen y hacen las cosas muy bien. Entonces, en lugar de uno ponerse a inventar cosas que ya existen, lo ideal es como hacer investigación y mirar qué hay en el mercado para saber qué se adapta más a las necesidades que tenemos. El punto único de referencia es tratar de no repetir información y la información que tengamos tenerla centralizada en un único punto. El otro principio es dividir y conquistar para tratar de reducir la complejidad. El dry o no te repitas tú mismo, o sea, tratar de repetir lo menos que se pueda. Mantenerlo simple y ya términos un poquito más técnicos, que es reducir el acoplamiento y aumentar la cohesión. Y finalmente aumentar la encapsulación, que si ven, no sé si hay gente de desarrollo, estos términos todos son prestados del área de desarrollo porque automation es como un hijito entre el desarrollo y el mundo de calidad. Entonces, todos estos términos vienen de arquitectura de software y de buenas prácticas de desarrollo. Y basado en esto es que están construidos todos los patrones que vamos a ver a continuación. Uy, vení, un segundito, yo tomo. Bueno, entonces aquí ya buenas prácticas a nivel tanto de proceso, de diseño del framework y de ejecución. Entonces, cuando estamos creando un framework para automatizar pruebas, unas formas que tenemos para mejorar el proceso que llevamos es, primero, priorizar. O sea, la automatización de pruebas es, a nivel de recursos, es costoso tanto en dinero como en tiempo, entonces es importante priorizar para empezar automatizando los que son más importantes o los que tienen un impacto más grande. Tenemos que seguir buenas prácticas de desarrollo y de programación, porque vuelvo y les repito, los frameworks están construidos esa base de código y de desarrollo, entonces para que nuestro proceso sea lo menos impactante o lo más fácil de mantener, deberíamos seguir buenas prácticas de programación. Por aquí hay uno que me pareció como llamativo y es el Lazy Automator, o sea, el automatizador perezoso. Y antes de que aquí en el estudio me regañen o algo, lo que busca eso es como, pues según lo que leí decía que los buenos automatizadores son perezosos, pero perezosos ¿en qué sentido? Que no les gusta hacer cosas operativas o manuales. Si vos pones un buen automatizador a hacer algo repetitivo y manual, tenerlo por seguro que él va a buscar la forma de automatizar eso y de poner un script o algo ahí que se ejecute y no le toque hacer eso, sino dedicarse a hacer lo que, pues a escribir scripts o a automatizar otras cosas. Otra buena práctica es, llaman dizque matar los zombies, que quiere decir, pues como no dejar, a nivel técnico, no dejar procesos corriendo sin hacer nada. O sea, cuando uno corre scripts automatizados, uno arranca un cron, por ejemplo, arranca una instancia de cron y en esa hace las pruebas y lo ideal es que cuando termine cierre ese cron,
porque si estás ejecutando eso en un computador con poquita memoria y tiras 10 instancias de Chrome, te van a quedar ahí todas abiertas y eso te puede tumbar la máquina. O lo mismo en un dispositivo móvil, si no liberas los recursos una vez los has usado, eso pues te puede impactar el desempeño. Otra buena práctica es mirar hacia adelante, o sea, tratar, aunque esto es técnico, tratar de estar siempre mirando hacia adelante en el proyecto, en el sentido de saber entonces los desarrolladores sobre qué están trabajando, para empezar a priorizar y a definir cómo se van a automatizar, pues cuáles son los casos de prueba, perdón, que se deberían automatizar. Y es importante mantener el framework y probar las pruebas. Mantener el framework es porque las aplicaciones pueden ir cambiando constantemente, entonces asimismo el framework se debería ir adaptando a ese tipo de cambios. Listo. Se me olvidó decirles, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, no les dé pena, me pueden interrumpir y la hacemos un poquito más dinámica. Bueno, ahora para mejorar el diseño. La idea es aplicar buenas prácticas de diseño, de programación también. En eso voy a pasar un poquito más rápido como para que lleguemos a lo más importante. Y en la ejecución, este sí es bastante importante, hablando de los frameworks. Cuando vamos a ejecutar pruebas automatizadas, es importante tener en cuenta estos conceptos. Primero, cada que se ejecute las pruebas deberían empezar como de un estado base, de un estado limpio, porque como les digo, eso es automatizado, eso no tiene un usuario que sabe que si empezó en una pantalla se tiene que volver, o sea, eso siempre debería empezar, por así decirlo, en la pantalla de inicio de la aplicación como tal, y todos los scripts deberían empezar desde esa instancia ya a hacer las pruebas que tengan que hacer. A eso es a lo que nos referimos con un fresh setup. El framework debería estar implementado para esperar errores, porque precisamente esa es la idea del framework. O sea, un framework está diseñado para buscar los errores en los test cases que funcionaban previamente y que se pudieron haber modificado, para tratar de reducirles un poquito el trabajo manual a los QCs. Entonces, el framework como tal tiene que estar preparado para qué hacer cuando encuentre algún tipo de esos errores. Entonces, si tu framework encuentra un error y se cae, pues puede ser que te faltó ahí algo en el diseño que tuviste. Está relacionado con la siguiente que dice como fallar con gracia. O sea, si el framework falló, encontró un error, él no debería reventar y sacarte algo horrible, sino decirte como, ve, en esta parte fallé, anda y revisate tal página, anda y revisate tal componente. Lo ideal es que las pruebas se pudieran paralelizar. La idea de automation es mejorar la eficiencia de las pruebas. Entonces, si se tienen recursos suficientes para lanzar pruebas en paralelo, lo ideal es que se haga, aunque a veces por restricciones técnicas o de recursos es algo complicado, pero si se puede hacer, lo ideal es que se haga. La ejecución debería ser sin intervención manual. Precisamente se llama test automation porque la idea es que se ejecute automáticamente. Entonces, si nosotros hacemos un framework que tiene que tener alguien ahí mirando a ver si los tests sí pasaron o no, o si se quedó bloqueado por ahí, pues no estamos haciendo mucha gracia. La idea es que los scripts se ejecutaran automáticamente y uno vaya solo a analizar los resultados o ver los reportes que se generaron. Es decir, si tiraste los scripts y tenés que estar mirando y viendo a ver si se atascó, puede que hayan cosas por mejorar ahí. Otra buena práctica son las esperas variables, que está relacionado con lo que les dije ahora del asincronismo en las aplicaciones web y en las aplicaciones móviles, que es que nosotros no tenemos a ciencia cierta seguridad de cuánto se puede demorar una página cargando, de cuánto se puede demorar un servicio respondiendo. Entonces, lo ideal es que usemos las... Exactamente. Sí, a nivel técnico, las esperas variables se llaman esperas explícitas, que eso en términos de usuario es,
que cuando uno le dé clic a una opción de una página web, espere hasta que la página web cargue del todo. ¿O cómo me hago entender más fácil? O sea, es no decirle, dale clic aquí y espera 5 minutos y si en 5 segundos y si en 5 segundos no apareció la pantalla, falle. No, sino decirle, dé clic aquí y espere hasta que la página cargue, que la página se puede demorar 5 segundos o 10 segundos. Entonces, las herramientas para automatización tienen forma de especificarle ese delay, que son pues ese delay variable, para que los scripts se tengan como inteligencia y sepan entonces qué tanto tiempo deben esperar a que cierto elemento aparezca. Esa es, por ejemplo, una de las razones por las cuales los scripts pueden ser débiles o pueden fallar, porque vos creaste un script que espera que un elemento aparezca en 2 segundos, pero por temas de red en ese momento el elemento apareció a los 3 segundos y te va a fallar. Entonces la idea no es esa, sino que el script debería tratar de soportar ese tipo de variaciones en cuanto a tiempo. Entonces a eso nos referimos con las esperas variables. Y la última, en cuanto a la ejecución, es que lo ideal en un framework es que uno pueda ver el estado de la ejecución. O sea, si bien la ejecución debe ser automática, que uno en cualquier momento pueda entrar y ver cómo está. Si tienes unos scripts que se demoran 3, 4 horas ejecutando, que los hay, sobre todo en mobile es muy común tener scripts que se demoren horas y horas de tanto que hacen, que uno pueda entrar y hacer como un diagnóstico, como, bueno, lleva tanto, si le faltan tantos, lleva tanta ejecución. Lo ideal de un framework es que te pudiera mostrar eso, que te muestre la ejecución, el estado de la ejecución actual. Estas entonces son las buenas prácticas y ya vamos a entrar un poquito más en detalle en los diferentes patrones de diseño que podemos implementar en la automatización de pruebas. Esto también es prestado del área de desarrollo y son los patrones de diseño. Muchos, pues de esto hay como mucha literatura y mucha información, pero aquí traje como los que más se adaptan al contexto de automation. El primero que tenemos es un patrón que se llama Singleton, que ahí les puse el Forever Alone porque lo que busca es que en la implementación de los frameworks o de nuestro sistema como tal, puede haber componentes que necesitamos que solo se tenga una única instancia. Por ejemplo, si tenemos acceso a una base de datos, nosotros queremos que solo un componente sea el que se conecte a la base de datos, porque puede que esa conexión es muy costosa, es muy demorada, crear el driver es muy lento, entonces no queremos estar creando objetos y objetos, sino tener únicamente una instancia que nos atienda los demás componentes. Entonces ahí es donde se puede aplicar el patrón Singleton. Aquí en estos patrones les dejé ahí como unos snippets de cómo se implementarían en Java. Ya pues cuando se les comparta las presentaciones pueden ver más en detalle. Esto aquí es como la implementación técnica de cómo se podría hacer como tal. Alias a tomar foto. Sí, entonces el Singleton también aplica, por ejemplo, al consumir web services. El consumo de web services puede que también sea costoso, entonces puede que también sea conveniente implementar este patrón. El siguiente es el patrón Factory, que es muy diferente al anterior. El otro es cuando queremos tener solo una instancia de un componente específico. El Factory es cuando queremos tener o necesitamos tener muchos tipos de objetos o de componentes de acuerdo a ciertas condiciones y la creación es compleja, pero queremos que los componentes que lo usen no se tengan que preocupar por la complejidad de esos componentes. Entonces ahí creamos un componente que implementa el patrón Factory. Ahí está toda la complejidad de la implementación o la instanciación de esos objetos o de esos componentes, y ya la invocación por parte de los clientes que lo usan se hace mucho más sencilla. Aquí un ejemplo es en automatización web, cuando vamos a crear un driver para Chrome, hay que pasarle un montón de parámetros, hay que pasarle un montón de configuraciones. Entonces, si nosotros en todo test que queremos instanciar un driver de Chrome,
pusiéramos esa complejidad, pues los scripts se nos harían gigantes, estaríamos repitiendo esa información en toda parte, estamos violando ahí varios de los principios que vimos al principio. Entonces, en este tipo de escenario, lo ideal es tener toda esa complejidad agrupada en una única, aquí, por ejemplo, en un único método, y aquí está toda la complejidad, y ya cuando lo vamos a invocar, se invoca de forma más sencilla, y está centralizado toda la complejidad en un único punto, que es siguiendo el patrón de la buena práctica, perdón, que hablamos, de punto de referencia único, donde esa información como tal está agrupada en el factory. El siguiente patrón es el facade, o fachada en español, que lo que hace es tratar de ocultar la complejidad de un componente para que los clientes, o cuando me refiero a clientes es clientes software, o sea, componentes software, para que esos componentes software puedan acceder a la información de forma más fácil. Entonces, fachada es ocultar la complejidad y mostrar solo la información que los otros componentes necesitan utilizar como tal. Un ejemplo aquí sencillito. Tenemos un método que se llama SafeClick. O sea, este es un componente que tiene que dar clic en un elemento como tal y se llama SafeClick el método. Entonces ahí se ve que es muy sencillo, pero cuando vemos la implementación, vemos que ese método SafeClick hace un montón de cosas. Entonces, si ven, esta está implementando una complejidad, pero haciéndolo simple para los componentes que la consumen. Es decir, este componente de acá está sirviendo como fachada para toda esta complejidad de acá. Voy a acelerar un poquito para ver si llegamos al ejercicio. El método template lo que hace es definir como un esqueleto de los test cases que queremos ejecutar, de forma que diga qué se debía hacer al principio y qué se debía hacer al final, y que ya nosotros implementemos solo lo que se debía hacer de forma en el intermedio. Por ejemplo, si estamos automatizando una página web, lo normal es que todos los tests primero naveguen a la página de inicio, si se tienen que autenticar, se autentican, y que al final se cierre el navegador y se liberen los recursos. Y ya lo que se hace adentro sí es específico de cada una de las pruebas. Entonces, este patrón lo que hace es definir al principio los pasos que son comunes y al final los pasos que son comunes para todas las pruebas, y dejar como un espacio libre sobre el cual ya se implementa la lógica específica de cada uno. Bueno, esto pues en cada lenguaje de programación tiene su forma de implementarse, pero aquí también hay un ejemplito de cómo se puede hacer. Y uno de los más conocidos es el Page Object Model, que de hecho este es el nombre que tiene la presentación, porque cuando uno entra al mundo de automation, siempre le hablan es que los frameworks implementan usando este patrón, que lo que hace es definir como componentes que representan la información de las páginas web, implementando como un patrón fachada en el sentido que estos componentes ocultan como toda la complejidad y los botones y los elementos con los cuales no hay que interactuar, y le muestran a los scripts únicamente los componentes o los elementos que se necesitan en el test. Y si bien, pues no estoy diciendo que este no sea conveniente o no se use, porque de hecho es de los que más se aplican en automation y de los que más utilidad tienen. Lo que estoy diciendo es que este no es el único que existe, como ya vimos anteriormente, se pueden usar muchos otros. Sí, entonces en este no voy a hacer como mucho énfasis. Otro patrón que tenemos es la invocación, la cadena de invocaciones, que es cuando tenemos que como invocar la misma funcionalidad muchas veces y para tratar de reducir la cantidad de código que escribamos. Entonces aquí hay un ejemplito pues ya en código de cómo se podría implementar eso. Y ya para terminar esta parte, otro patrón que se llama el Data Provider, cuyo objetivo es como encapsular la complejidad para la generación de datos para los tests. Esto está muy enfocado en el Data
en el Data Driven Testing, cuya idea es ejecutar un test muchas veces, pero con diferentes datos. Entonces, el Data Provider lo que hace es que te centraliza la fuente de información de esos datos de alguna forma y te la expone para que tus tests tomen esos datos y se ejecuten repetidamente, pero con diferente información. Entonces, una de las formas más comunes de implementar esto es tener archivos de Excel o archivos de CSV en el cual se tenga la información que queremos probar. Los tests leen esa información y con base en esa información ya van y ejecutan los casos de prueba. Entonces, en este tipo de escenarios podríamos tener, no sé, la tabla de los usuarios y contraseñas con los cuales se debe ingresar a una aplicación y tener 100 usuarios ahí. Entonces, el framework coge y lee esos 100 usuarios y por cada uno de ellos se autentica en el sistema y ejecuta las pruebas 100 veces como tal. Ahorita vamos a ver en el ejemplito cómo se puede implementar. Y el patrón proxy, está más enfocado en la automatización de web services y en analytics, que para los que estuvieron ayer vimos cómo implementar este patrón proxy, como para interceptar la información que se intercambia entre una aplicación y un cliente y hacer algo con ella. Entonces es como meter un componente intermedio que intercepte o que lea toda la información y ya con base en eso haga cualquier validación. O sea, nuestros tests estarían metidos aquí en ese proxy como interceptando, leyendo la información que se intercambie y validando que sea correcta, que llegue rápido, que sea segura. Entonces, como tal está enfocado es en automatización de web services. Ya podemos ver el... entonces ya aquí, ya con los últimos 5 minuticos que me quedan, les quiero mostrar eso, ya cómo se ejecuta. Y conéctame por favor. No hay más micrófonos. Sí, mientras tanto podemos... este es el mío. Buenas noches, varias preguntas. Con respecto a las experiencias mobile que comentabas al principio, ¿es mejor tener un monorremo para trabajar Android iOS o trabajarlos por aparte? No, lo ideal, ahí uniéndolo con lo que decimos, lo ideal es tener un punto de referencia único. Entonces, lo ideal es que tu framework sea lo suficientemente resistente para que soporte ambas plataformas. Y si... Digamos, con el tema de los bloqueos o los servicios, ¿no? Quieran pues comentar los diferentes elementos, digamos, como qué recomendación desde la experiencia puedes dar, como no hizo que pudiera en Android muy fácil trabajar, más fluido, más rápido. Sí. Pero cuando vas a ejecutar en iOS, por decir esas esferas implícitas de estar elementos, es muy dura de capturar. Ajá. Hay partes como, pues yo he pillado en las últimas releases de Selenium que han sacado este locator by iOS o by Android, pues son operativos que uno quiere. Pero en Android, ¿cómo puedo lograr hacer buenas esferas implícitas? Pues ahí el tema yo creo que va más allá del framework y es como identificar correctamente los elementos. No, primero identificar los elementos que se quieren identificar. Primero identificar los elementos que se quieren manipular y después ver la condición en la cual están visibles o no. O sea, si es un gráfico que se te está demorando mucho o es algo de la red lo que te está demorando. O sea, ahí la clave está en identificar el origen de la espera. El origen de la espera. Porque es que ahí cuando uno le echa la culpa a la herramienta, no creo que sea tanto eso, porque eso es algo que está, pues eso ya está muy estable. Ahí es más mirarla, cómo estás haciendo la espera o el locator que estás usando para con más en eso escoger qué estrategia vas a hacer para la espera explícita. Por decir parte con los esqueletos que veces tienen las aplicaciones, ¿cierto? Los desarrolladores normalmente hacen un componente no tan útil de cara al cliente y de manipular, pero
Sí. Y por decir, en iOS 12 funciona, pues se localiza de una forma, pues abre un Bluetooth casi está de una forma. Sí. Luego vas a iOS 13 de otra forma, luego por allá la última versión relegada del proyecto tiene que soportar, no sé, iOS 9, algo así de viejo, está de otra forma. Entonces cuando vos quieres como dar una cobertura general a toda la gama de iOS que hay, es donde uno dice, ¿cómo hago para que mi test no sea frágil? Sí, ese es precisamente uno de los desafíos que mencionamos al principio. Ahí, dependiendo del framework, hay ciertas herramientas que se pueden usar. Y uno lo que puede hacer es definirle como diferentes estrategias al mismo elemento. Entonces, el framework lo que hace por debajo es decir, lo voy a buscar con esta estrategia. Si no está, lo busco con esta otra. Si no está, lo busco con esta otra. Por ejemplo, en Appium con Java es poniéndole varios find by. Y ya con eso, entonces empieza a buscar por uno, si no lo encuentra, busca por otro y encadena esas validaciones. Entonces, esa podría ser una estrategia para hacer. En la page, sí. Listo, listo. Por allí tenían otra pregunta. No, listo. No, pues aquí ya los últimos minuticos, entonces. Ahí ya están viendo la pantalla. Bueno, la idea es... Sí, decime. Digamos, a buscar como cubrir la mayor cantidad de escenarios de forma, escenarios o dispersión de cámaras celulares de forma consecutiva, ¿qué granja has visto que pueda usar? Digamos, yo he trabajado con Covington, pero es una de las restricciones, y es que al finalizar mis test siempre pues, cierro la aplicación para liberar recursos, hablamos, ¿sí o qué? Pero digamos, la sesión ya se queda pegada, no voy a volver a levantar un driver. Por ejemplo, Perfecto. ¿Has probado con Perfecto? Sí, de los más estables está Perfecto. Perfecto Mobile creo que se llama. Y hay otra que también es buena que se llama Test IM. Test IM. Sí, de esas he escuchado buenos comentarios. Pero en granja, o sea, en la nube. Y la de AWS tampoco funcionó bien. Covington es la que ahorita he visto más estable y estuve leyendo pues como que Serenity le da soporte a Sound Labs. Sí, Sound Labs es caro. Sí. E incluso Firebase. Firebase también tiene una opción de... Sí. Esa. Perfecto. Perfecto, Test IM y Firebase. Ahí puedes mirar esas. ¿Cómo hago para...? Espera. ¿Cómo? No, pero para no duplicar la pantalla. Ay. Vení. ¿Dónde está ese? Display. No, pues entonces miremos allí. Vení, yo me hago aquí a este lado para... Aquí el ejemplo que les traje es como un escenario de automatización sencilla en la página web de Globant. ¿Dónde está la pantalla? Un segundito aquí. Display. ¿Por qué no muestra? Hay que aprovechar. Por decir que diferencia de utilizar la etiqueta que tiene
Pues yo ahí te diría que si porque Serenity la verdad no lo he manejado, pero si Serenity lo implementa, sí, no inventa la rueda. Porque es que el tema, el singleton no es muy recomendable hacerlo en automatización, en ese caso, porque no se deja paralelizar precisamente. Si tengo un único que me trata de atender muchas instancias, no lo soportaría. Entonces aquí vamos a ver cómo se ejecuta ya un framework automatizado en la página, en este caso de Globant. Allá sí la están viendo. Entonces, aquí vamos a correr unos scripts que hacen básicamente esto. Entran a la página web de Globant, vienen a la página de servicios y validan que la información que se muestre sea correcta. En este caso, que la información que se muestre sea correcta es que los 22 estudios que manejamos acá de lo que nos está hablando Melvin ahora se visualicen. Es un caso de prueba sencillito que viene aquí, valida esto. Si están los 22 pasa, si no están falla. Otro caso de prueba viene y nos va a validar la pantalla de contacto, que aquí me está estorbando. O sea, va a la pantalla de contactar y valida que el formulario se despliegue. Ay, ya le puedo dar. No, pero es que aquí está atravesado. Allá. El otro script viene, abre la pantalla de contacto, viene y mira que este botón se despliegue, le da clic al botón y valida que este formulario se muestre. Y el último viene y valida que la información de cada uno de los estudios se visualice correctamente. O sea, ese está enfocado en el Data Driven Test que les comenté. En un caso de prueba real, él validaría los 22 estudios, pero para este caso, por agilidad, solo va a validar 3. Va a venir y va a buscar que la información, que cuando le dé clic, por ejemplo, en el estudio de Quality, que es en el que nosotros estamos, se visualice este título y se visualicen estas prácticas. Entonces aquí lo vamos a poner a correr y ya vamos a dar un análisis. Igual este código fuente que les voy a mostrar, eso se va a incluir en la presentación que se les comparte. Ya para el que esté curioso, entre con más detalle. Listo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde? Listo. ¿Ahí cuál están viendo? Es que está algo lentico. Entonces, el framework está construido usando TSNG y Java. Esto está tostado. Entonces, en este XML, ahí sí tenemos forma de darle zoom. Aquí está la especificación de los tests que se van a ejecutar. Aquí está el primero que va a ser la navegación. El siguiente que va a validar que los estudios estén disponibles, por ejemplo, va a validar que hayan 22 estudios listados. Este va a validar la información de contacto, va a validar que el número de teléfono que se muestre sea este y que el correo sea este. Y este último es el que va a validar que los estudios, que de cada uno de los estudios se muestre la información. Bueno, entonces ahí está configurado, ahí le vamos a dar ejecutar. Ahí lo corrí, ya les voy a mostrar la... O sea, ahí ya está corriendo el script. Por ejemplo, ese es el que va a la pantalla de Our Services
y valida que se muestren los 22 estudios. Aquí es un buen ejemplo de las esperas explícitas. Al momento de yo implementar esto, yo le puse que esperara como 10 segundos máximo a que los elementos se visualizaran, porque yo tenía una conexión a internet estable y el computador estaba corriendo bien. Aquí ya que está corriendo en Zoom, está como medio tostado. Entonces, si ven, ahí la demora puede ser mayor. Entonces, esperemos que no nos falle y si no aumentamos esa espera para que sea mayor. Ahí ya terminó el primero. Aquí me va a tocar compartirles uno por uno. Aquí ya está arrancando el segundo. Démosle un segundito ahí. Sí, sí, Gherkin es muy usado también en automatización móvil y web. Aquí, ¿por qué no lo incluí? Porque estas son como las prácticas de lo que hay dentro del framework como tal. Pero vos a un framework con estos patrones, simplemente le conectas no sé si plugin, no, le conectas como una herramienta que te soporte Gherkin y ya perfectamente en lugar de escribir los tests así como les mostré aquí que están en código y en XML, se hace con BDD que es mucho más fácil. Pero sí, para responder tanto en mobile como webs usamos bastante BDD y Gherkin. Sí. Sí. Pues yo ahí te diría que si ya hay un montón de scripts con un framework anterior, dejar eso así tal cual. Lo que se puede hacer es crear como los nuevos que tengan soporte con BDD como tal, porque ya vos devolverte a implementar esos anteriores en BDD, eso sí puede ser costoso. Y no le vas a estar agregando, pues no les vas a estar dando resultados al cliente. El cliente te va a decir, pero ¿por qué si eso ya está automatizado, usted lo está automatizando otra vez? Entonces ahí lo ideal es dejar, y que de hecho es posible, pues varios frameworks pueden convivir al mismo tiempo, entonces dejar los que ya están implementados de esa forma y si tienes la oportunidad en los nuevos implementar BDD. Sí, sí, complicado reescribir todo eso. Aquí en este momento está ejecutando las pruebas, ya va a terminar y miramos el resultado. Pero ¿dónde es esa? La demo. Sí, casi que utilicé todos los que puse ahí. Ahí utilicé, por ejemplo, el punto de referencia único para todas las configuraciones. O sea, para decirle dónde estaba el Chrome Driver, para decirle cuánto era la espera máxima, cuál era, eh, cuál era la URL inicial. Entonces, todo eso está centrado en un archivo donde está esa información y cualquier cambio es solo hacerlo en ese punto y ya. Usé el Page Factory para crear la información de las páginas, de los page objects que iba a utilizar. Utilicé el factory también para crear el driver. Utilicé el singleton para acceder a la información de configuración. También se utilizó vení si querés comparto allá. ¿Por qué he hecho? Por eso es que les quiero compartir el código fuente porque ahí está
Ahí está especificado punto a punto dónde se usó. Allá estamos viendo el código. Utilizamos, por ejemplo, el PageObject, obviamente. A ver si aquí le podemos dar zoom. Por ejemplo, mira, el Page Factory aquí para inicializar los elementos de la página. En el driver hay un driver factory que es el encargado de la complejidad de crear el driver. Hay un singleton que es para leer la configuración general. Ahí está implementado. Eso tiene un delay ahí. Mira, aquí está la forma de implementar el singleton. ¿Qué más se usó por ahí? Toda la configuración que les dije está centralizada aquí en este punto. Entonces, si el día de mañana la página de Globan cambia el dominio, en este framework pequeño, solo habría que venir y cambiarlo acá. ¿Qué más usamos ahí? El principio de responsabilidad única, en el sentido que todo lo que se encarga de la navegación está en las páginas, todo lo que se encarga de los tests está en las clases test como tal. Entonces, cada componente trata de tener una responsabilidad bien definida y encargarse solo de resolver solo de atender esa responsabilidad. Te voy a mostrar cualquier test como ejemplo. No, pero este precisamente es el contraejemplo. O sea, ahí les puse uno de cómo serían las cosas sin framework. Entonces aquí hay una revoltura de cosas que hace el driver, cosas que hacen las páginas, cosas que hacen los tests. Entonces ahí de hecho está el disclaimer que las cosas no se deberían hacer así. O sea, es como para hacer una comparación. Y por ejemplo aquí está el test, que este test es el que se encarga de hacer las validaciones como tal. Entonces la responsabilidad de este test es especificar el paso a paso. No sé, ahí sí me gustaría como mostrarles más en detalle, pero estamos corticos de tiempo. ¿Y qué otro? No, sí, básicamente eso es el singleton, el page factory, el punto de referencia único, única responsabilidad y separación de responsabilidades. Esas son como las que me llegan en este momento. Y, bueno, no, y para terminar, entonces aquí ya podemos ver el resultado. Ay, casi no hay zoom. Pero ahí sí hacen un acto de fe. Estos son los resultados de las pruebas, que si están en verde es que pasaron, si están en rojo es que fallaron. Entonces este framework tiene 3, 4 test cases sencillitos que hacen las validaciones en la página. Y lástima que no las pudimos ver bien. Tratando de hacer uso de todas esas buenas prácticas y de todos esos frameworks. Entonces el mensaje ya para terminar que quiero que se lleven es que el framework como tal es software, o sea, eso es código, eso es programación que tenemos que hacer. Para hacer eso escalable y para hacer eso mantenible y que se pueda soportar en el tiempo, lo ideal es que apliquemos todas estas buenas prácticas. La verdad, eso no es tan complicado de implementar y es más como de orden y de tratar de organizar cada cosa en su lugar. Entonces, el mensaje es que si tienen la oportunidad de crearlo, si tienen que modificar, si tienen que manejar alguno o modificar alguno que ya exista, tratar de implementar estas buenas prácticas y tenerlas como presentes cuando se va a hacer algún tipo de trabajo en automation. Bueno, ahí ese ya terminó. Bueno, no nos dio el tiempo, pero entonces ya en la presentación que se les comparte, que se les manda al correo que registraron, está como tal el link al repositorio de GitHub y está pues todo el detalle ya para el que quiera mirar más en detalle pueda entrar y cacharrear y mirar cositas. Excelente. Gracias. Listo. Listo, muchas gracias.